Bien, vamos a iniciar con la parte del esófago. Aquí, si se fijan, el esófago ya sabemos que su función principal va a ser la conducción del bolo alimenticio que ya fue previamente mezclado en la cavidad bucal, ¿de acuerdo? Este conducto, que si bien es un conducto cerrado, mientras no haya ningún alimento, ningún elemento dentro de él, ¿sí? Tiene una longitud de aproximadamente 25 a 30 centímetros, ¿de acuerdo? Y una de las características que vamos a distinguir del esófago es justamente la presencia de una luz virtual. Esto es, una luz que, como ya comenté, va a permanecer siempre cerrada hasta que haya un alimento que pase a través de su luz. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, hay que recordar un poquito, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la faringe, que la parte más inferior de la faringe, que es la laringofaringe, va a seguir dos caminos, ¿no? Un camino que es hacia adelante, hacia anterior, para conectarse propiamente con la laringe, y un camino posterior que es para conectarse con el esófago, ¿de acuerdo? Entonces, el esófago, al estar en la parte posterior de la laringofaringe, tiene una situación anatómica prevertebral, ¿de acuerdo? Y justamente su inicio eh, está precisamente a nivel de la vértebra C6, C7 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y una característica del esófago es que va a ser de esos conductos a los cuales le vamos a poder distinguir tres porciones importantes, ¿no? La porción cervical, que es la más corta bueno, es una de las más cortas, que justamente abarca de C6 a C7 hasta la base del cuello, una porción torácica que es la más larga, ¿sí? Que incluye la separación del vaso de la región prevertebral, ¿sí? Aproximadamente a partir de la vértebra torácica cuarta o quinta, y vamos a describir también una porción abdominal, que esta porción abdominal, junto con la porción cervical, son las porciones más cortas del esófago, ¿de acuerdo? En este sentido, por ejemplo, el esófago, ya comentábamos, va a tener esta porción inicial, es la porción cervical, más o menos a nivel de C6, C7, ¿sí? Después, una vez que cruza la base del cuello, tenemos la porción torácica que posteriormente, cuando ya se acerca a la región donde se encuentra el diafragma, se empieza a separar de la columna vertebral, ¿sí? Yendo hacia la parte anterior aproximadamente a partir de la vértebra T5, T4, ¿sí? Y casi para finalizar su recorrido, el esófago pasa a través del hiato esofágico que se encuentra en el músculo diafragma para conectarse con el estómago en un punto al que vamos a denominar como cardias, ¿de acuerdo? Que el cardias justamente corresponde al punto de unión entre la parte más superior del estómago y el esófago, ¿de acuerdo? Cabe mencionar que el cardias, aunque aquí diga que es un esfínter, realmente no es un esfínter como tal, sino que es un estrechamiento que está dado justamente porque como el esófago siempre permanece cerrado, ¿sí? Entonces, al momento de unirse o al momento de tener esta unión gastroesofágica, lo que va a suceder es que va a modular o va a limitar el paso del contenido alimenticio del esófago hacia el estómago, y también ese estrechamiento va a facilitar o va a prevenir que el contenido gástrico se regrese de nueva cuenta hacia el esófago. ¿De acuerdo? Bien. Doc, ¿esa también sería la línea Z que se le dice también? ¿O esa es otra? No. A ver, espérame un poquito, creo que me estaban diciendo que no se veía la imagen, ¿verdad? Lo que les estaba comentando era esta parte de la separación
a nivel de T4, T5, que se ventralizaba el esófago, pasaba casi a nivel de T9 a través del hiato esofágico y este punto de unión, ¿sí? Gastroesofágica, ¿sí? Lo vamos a conocer como cardias, ¿de acuerdo? Que habíamos dicho que el cardias aquí aparece como si fuera un esfínter. Realmente habíamos dicho, el cardias no es un esfínter, sino es un estrechamiento del esófago que ayuda a modular el paso del alimento hacia el estómago y limitar el reflujo gástrico, ¿sí? De regreso al esófago, ¿de acuerdo? La línea Z, que yo sepa, no. ¿Qué referencia tienes acerca de ella o por qué la comentas? Es que en histología, yo lo estaba estudiando y me apareció eso, de hecho. Lo vi en un video, de Pero, hecho. pero es en el punto de unión gastroesofágica, ¿no? Yo así lo tenía entendido, sí, sí, sí. No sé. A nivel histológico puede ser, ¿de acuerdo? Pero a nivel macroanatómico, ¿sí? Ese punto de unión gastroesofágico lo vamos a ver como un estrechamiento, ¿sí? Previo a la entrada del bolo alimenticio hacia el estómago, ¿de acuerdo? Que va a aparecer o va a dar la impresión de ser un esfínter, ¿cierto? Pero no lo es, ¿no? Es meramente una reducción de la luz esofágica que ayuda a la limitación del flujo alimenticio, ¿ok? Lo que sucede es que en el esófago, entre el esófago y el estómago, tenemos diferentes epitelios, ¿de acuerdo? Y esos epitelios, al final de cuentas, van a generar un área de transición, ¿sí? Que posiblemente eso es lo que empecemos a denominar como lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? Pero es a nivel histológico, si no me equivoco, ¿sí? Maestro, en esa porción que menciona es donde podemos presentar lo de la hernia de hiato o hernia hiatal. Sí, es correcto. O sea, justamente, fíjense, entonces, el diafragma se va a disponer justamente por encima del hígado, generando esta cúpula, va a abrazar el esófago y va a tener de nueva cuenta un nuevo ángulo para llegar hasta el otro lado. Entonces, justamente el diafragma va a también a apretar la parte distal del esófago para evitar que la porción del estómago salga, ¿sí? Y se meta a la cavidad torácica. Entonces, ¿qué es una hernia hiatal? Justamente es eso, es cuando una porción del estómago alcanza a migrar hacia la parte torácica, ¿sí? Y por lo tanto, una de las manifestaciones clínicas de estas hernias hiatales es justamente un aumento del reflujo gastroesofágico por la pérdida de tono en la unión gastroesofágica, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya habíamos hablado que el esófago tiene su propio peristaltismo y va a tener eh, relaciones anatómicas importantes, no solamente con la columna vertebral, como habíamos dicho, porque el esófago es un conducto prevertebral hasta la vértebra T4, T5 aproximadamente, ¿sí? Pero una vez que el esófago se comienza a ventralizar, ¿sí? El esófago cambia su orientación y de pasar por detrás del arco aórtico, ¿sí? Justo cuando está a punto de terminar su recorrido y antes de pasar por el por el hiato esofágico del diafragma, invierte su relación anatómica con la arteria aorta descendente y termina pasando por delante de esta. ¿De acuerdo? Entonces, justamente cuando nosotros vemos al diafragma, ¿sí? Desde la parte inferior, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que el hiato esofágico siempre va a aparecer por delante del hiato aórtico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por esa parte de la ventralización que se genera en el esófago previo a su paso por el hiato
esofágico del diafragma, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿a qué nivel termina el esófago? Ya habíamos comentado que la parte este, que, que se conecta con el estómago lo vamos a denominar cardias, ¿no? Pero, ¿en dónde se encuentra ubicada esta terminación? Aproximadamente a nivel de la vértebra torácica 10 y torácica 11, ¿sí? Que ese sería justamente el punto en donde se encuentra también el diafragma. Y, no, perdón, el diafragma se encuentra aproximadamente a nivel de la vértebra torácica 9, ¿de acuerdo? Entonces, el esófago pasa por la vértebra torácica 9 a través del hiato esofágico, ¿sí? Y todavía el esófago tiene un recorrido de aproximadamente 2 o 3 centímetros dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Y termina conectándose con el estómago a partir de la 10ª o 11ª vértebra torácica, ¿de acuerdo? Entonces, esa pequeña porción que todavía alcanza a pasar del esófago hacia adentro de la cavidad abdominal es lo que vamos a conocer como porción abdominal del esófago, que realmente es prácticamente una nada, ¿de acuerdo? Es una porción muy, muy pequeña. Déjenme ver si la podemos alcanzar a ver desde acá. ¿Sí? Entonces vamos a tener tres porciones, ¿no? Una porción cervical, una porción torácica, que es la de mayores dimensiones, y una porción, una porción abdominal, que también es de un recorrido muy corto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quitamos los músculos de la pared abdominal y quitamos también al hígado, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que el esófago todavía alcanza a cruzar, ¿sí? Esa es la vena cava inferior, ¿sí? Podemos quitarla. Aquí está la entrada prácticamente a la aurícula derecha. Eso todavía es vena cava inferior, ¿sí? Y fíjense cómo una pequeña porción del esófago alcanza a atravesar la cavidad abdominal hasta conectarse con el estómago a nivel del cardias, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí de donde sale el esófago hasta que se conecta con el estómago, son aproximadamente entre 2 a 3 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, las hernias hiatales justamente radica en la migración de parte de una porción del estómago hacia arriba del hiato esofágico, ¿sí? Y con ello tenemos una dilatación patológica del hiato esofágico y un aumento de el reflujo gastroesofágico, que es uno de los principales síntomas que se pueden identificar en este tipo de pacientes. Bien, ¿hasta ahí hay algún comentario o algo al respecto? Todo bien, Doc. Muchas gracias. Fíjense, una cosa importante acá, recuerden que a nivel del cuello, la porción, este, la porción cervical del esófago está íntimamente relacionada con la membrana pretraqueal. Eso lo vimos en cuello, ¿de acuerdo? Y esa relación anatómica más o menos continúa cuando el esófago sigue el recorrido de la tráquea hasta aproximadamente T4, T5, que es en donde el esófago se separa de la columna vertebral, ¿sí? Y como vimos, al irse hacia adelante, termina pasando por delante de la arteria aorta descendente, ¿de acuerdo? Bien. Como dato importante también, ¿sí? Vamos a tener que dentro del tórax, el esófago también va a tener sus relaciones anatómicas. Por ejemplo, hasta T4, el esófago se va a mantener prevertebral por detrás de la tráquea y a partir de T4, T5, ¿sí? Tenemos también, aparte de la ventralización, o sea, de su superposición hacia la parte anterior, una lateralización hacia la parte izquierda del abdomen antes de cruzar
el hiato esofágico para conectarse con el estómago, ¿de acuerdo? Las relaciones anatómicas posteriores ya las describimos porque corresponden a las partes prevertebrales. Eso no tiene mucha ciencia, ¿sí? Y el camino diafragmático del esófago al estómago dice aquí de 1 a 2 centímetros, pero en realidad pueden llegar a ser hasta 2 a 3 centímetros, lo que hemos comentado ahorita, ¿sí? Bien. Con respecto a la inervación y la vascularización, ya habíamos visto algo acerca de ello. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de la arteria aorta descendente porción torácica, estábamos hablando de las arterias esofágicas, que son ramas directas de la arteria aorta. También, ¿sí? Vamos a tener que va a recibir una irrigación de las arterias bronquiales e intercostales, ¿sí? Y el drenaje venoso va a estar a cargo de la vena tiroidea inferior, que esto es a nivel del cuello, ¿sí? Las venas diafragmáticas superiores, bronquiales, pericárdica y, por supuesto, por su relación anatómica con la vena ácigos, que ya la habíamos mencionado en la descripción del sistema ácigos, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí cuando el esófago pasa a través del abdomen, ¿sí? Vamos a tener a las arterias esofágicas inferiores y a la arteria esofagogástrica, y el drenaje venoso va a ser principalmente dado por la vena gástrica izquierda, ¿sí? Hay que recordar que la musculatura del esófago es autónoma, por lo tanto, esa musculatura va a estar gobernada por el sistema nervioso autónomo, específicamente por el sistema nervioso parasimpático, el cual va a facilitar su proceso de eh, peristalsis. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta aquí hay algún comentario del esófago? ¿Encontraron otra cosa del esófago que no hemos mencionado ahorita? No, pero a mí se me hace curioso porque ahora ya entiendo por qué el infarto agudo al miocardio puede causar dolor abdominal o similar al dolor estomacal. Y es porque eh, viene la distribución compartida de fibras nerviosas viscerales. Sí, de hecho, ambos Ah, órganos interesante eso. reciben ramas nerviosas del sistema nervioso autónomo, ¿de acuerdo? Tanto parasimpáticas como simpáticas. Y las fibras nerviosas sensitivas, ¿sí? Que se tienen son compartidas. Entonces, por ejemplo, parte del dolor que se genera en esa zona puede confundirse, ¿no? Con otros síntomas de origen gástrico. Entonces, sí hay esa relación topográfica y sí explica parte de la sintomatología, ¿no? Solo que también, por ejemplo, en un infarto miocárdico, las propias fibras sensitivas, ¿sí? Pueden irradiar el dolor no solamente a la región periesofágica, sino a regiones más lejanas que incluyen, por ejemplo, la mandíbula, la escápula, ¿sí? Y el típico dolor que luego se teatraliza, ¿no? Del miembro superior izquierdo, ¿de acuerdo? El brazo, que Bien. cierra ya el brazo. Sí, pues Que tiene. de hecho ese signo no es tan común, ¿eh? Lo del dolor en el brazo izquierdo, etcétera. Es No, es más, el estomacal, ¿no? sí, Hacen el la confusión. dolor principalmente es a nivel del epigastrio, ¿sí? Casi siempre, y dolor directamente en el pecho. Y antes de irradiarse al miembro superior es más común que se irradia la mandíbula, ¿de acuerdo? Como dato importante, Sí. ¿sí? Bien, vamos a checar parte de la región del estómago, ¿sí? Y vamos a ver sus curvaturas, ¿sí? Un poquito hablar de la función que tiene, ¿sí? Pero bueno, vamos a checar eso, ¿no? Fíjense, el estómago no nada más sirve como reservorio muscular,
sino acuérdense que también en el estómago vamos a tener enzimas digestivas. Entonces, junto con la cavidad bucal, ya empezamos a tener un proceso de digestión química, ¿no? Por ejemplo, en la cavidad bucal se secretan a través de las salivas cierto tipo de enzimas como eh, las amilasas, que son enzimas encargadas de la degradación de carbohidratos, ¿no? Entonces el bolo alimenticio, una vez que pasa por el esófago, ya viene mezclado con enzimas digestivas, ¿sí? Que una vez que llega al estómago, comienza un siguiente proceso de digestión, ¿no? Con otros elementos, como por ejemplo el jugo gástrico, que está constituido por, obviamente, ácido clorhídrico, bicarbonato, pero también vamos a tener otras enzimas, como enzimas y proteínas, como el pepsinógeno y otros el pepsinógeno y otros elementos que van a ayudar a la absorción de los nutrientes obtenidos de los alimentos. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde se va a encontrar el estómago? Ya sabemos que el principal lugar de exploración para la región gástrica va a ser el epigastrio. Sin embargo, por su situación anatómica y también su relación anatómica con el páncreas, abarca parte del hipocondrio izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que las molestias generadas a nivel abdominal ubicadas en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo pueden obedecer principalmente a alteraciones de dos órganos, el estómago y el páncreas, ¿de acuerdo? ¿Sí? El estómago, y eso a lo mejor ya lo vieron en embriología, se genera a partir de un reacomodo del tubo digestivo, es decir, el ensanchamiento que se genera para la conformación del estómago comienza a partir de una serie de giros que tiene el tubo digestivo a nivel embrionario, de tal manera que cuando se termina el proceso de maduración del aparato digestivo en la etapa fetal, tenemos que el estómago describe una orientación que es prácticamente la típica del órgano, siempre descrita en los libros de anatomía y que la encontraremos como predecible en los momentos de hacer la exploración física, ¿de acuerdo? Que es, si se fijan, una orientación hacia abajo y hacia adelante, ¿sí? Dirigiéndose hacia la derecha, ¿sí? Para llegar y atravesar la línea media abdominal. De tal manera que aunque el estómago se encuentra principalmente en el epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo, ¿sí? La parte más distal del estómago, que la vamos a conocer como antro, ¿sí? Va a tener una relación, alcanza a tener una relación anatómica también con el mesogastrio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las dimensiones de un estómago promedio de una población adulta? ¿Sí? Obviamente las dimensiones van a modificarse dependiendo de los hábitos alimenticios, de los antecedentes de alguna enfermedad relacionada con el estómago, obesidad, etcétera, pero teniendo las capacidades como promedio, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, en tamaño, el estómago tiene una longitud aproximadamente longitudinal de 25 centímetros por 12 centímetros de ancho y 8 centímetros de profundidad. Y lo esperado es que la capacidad de almacenamiento del estómago vaya entre los 1.200 y 1.500 mililitros de alimento, ¿de acuerdo? Ese alimento, obviamente, puede, eh, la cantidad de alimento puede subirse, ¿sí? Dependiendo de los hábitos alimenticios del individuo. Y ya sabemos que el estómago es un órgano elástico que se va adaptando a los requerimientos de la persona quien está consumiendo el alimento, ¿de acuerdo? Entonces, estas medidas que les estoy proporcionando son de un estómago promedio, ¿sí? Pero tenemos
variantes anatómicas dependiendo de los hábitos alimenticios e incluso la propia genética y el somatotipo de la persona que se esté analizando, ¿sí? Lo que sí es común son las áreas en las que tenemos que dividir al estómago, ¿de acuerdo? La parte más superior, que corresponde a la unión gastroesofágica y que posteriormente me genera una curvatura hacia la parte superior que tendrá contacto con el diafragma, es lo que vamos a conocer como fundus, ¿de acuerdo? O fondo gástrico. Esta parte justamente a nivel radiológico es lo que nos va a aparecer como una burbuja de aire, ¿sí? Y que justamente va a contener células, como su nombre lo dice, células fúngicas que tienen una función primordial en la generación del jugo gástrico, ¿de acuerdo? Después del fundus o del fondo gástrico, empezamos, de hecho, desde la unión gastroesofágica, comenzamos a distinguir una curvatura que se extiende por toda la parte externa del estómago hasta llegar a la unión gastroduodenal, la cual vamos a conocer como curvatura mayor, ¿de acuerdo? Que es convexa, ¿sí? Hacia afuera y hacia la izquierda, ¿sí? Hasta llegar a tener su conexión con con el duodeno, ¿de acuerdo? Y en la parte interna, a partir de la unión gastroesofágica, tenemos una curvatura de menores dimensiones y cóncava, ¿sí? A la cual vamos a denominar curvatura menor, ¿de acuerdo? El resto del estómago va a estar dividido en el cuerpo gástrico, ¿sí? En el antro pilórico, ¿sí? En el canal pilórico y ahora sí, el punto final del estómago, donde va a terminar justamente, va a ser en un esfínter que vamos a conocer como esfínter pilórico o píloro, ¿de acuerdo? Este esfínter sí es como tal un músculo circular que cierra por completo, puede cerrar por completo la luz gástrica para limitar la expulsión del alimento hacia la parte proximal del intestino delgado. A diferencia de lo que sucede aquí en el cardias, que en el cardias habíamos dicho que se trata de un estrechamiento y no de un esfínter, ¿de acuerdo? Entonces, este esfínter, que es el píloro, sí tiene implicaciones clínicas, especialmente, por ejemplo, en las etapas en la edad pediátrica, porque puede haber pacientes o puede haber recién nacidos que tengan una hipertrofia, ¿sí? Del esfínter o del, sí, de hipertrofia del píloro, ¿de acuerdo? Que lo que genera es una enfermedad por reflujo en el recién nacido, de tal manera que el bebé empieza a desarrollar una poca o nula tolerancia a la leche materna y muchas veces, a veces se confunde este trastorno con alguna intolerancia a algún tipo de leche, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial aquí es muy importante porque a nivel del píloro sí pueden existir deformaciones o alteraciones anatómicas que vienen de nacimiento y que pueden comprometer, ¿sí? El desarrollo del bebé a partir de la limitación del alimento que va a salir y que va a ser posteriormente absorbido por el intestino delgado, ¿de acuerdo? ¿Y aquí el estudio para diagnosticarlo sería una colonoscopia o sería algún ultrasonido o alguna tomografía? Se puede hacer, casi siempre el diagnóstico se hace de manera clínica primero y se confirma por por vía de endoscopía, ¿de acuerdo? Para comprobar que el píloro esté cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos métodos. Uno es por endoscopía y el otro es por ultrasonido. El más preciso, obviamente, es la endoscopía, ¿de acuerdo? Y el método diagnóstico complementario es el ultrasonido, ¿sí? El diagnóstico inicial se hace de manera clínica, ¿sí? Se hace de manera clínica y se comprueba con estudios endoscópicos, pero ojo acá, no a todas, aquí en el recién nacido, no podemos tomar la endoscopía como primera opción, ¿sí? ¿Por qué?
porque el problema con las endoscopías justamente es que para que se lleven a cabo sin que haya riesgo de alguna lesión, es que se tiene que llevar primero a los pacientes a un nivel de sedación en el cual se evite el reflejo nauseoso. Entonces, aquí el diagnóstico, ¿sí? Primero se hace clínico, se trata de hacer la comprobación con ultrasonido, ¿sí? Y si es posible y nos dan las circunstancias, podemos hacer una endoscopía, ¿de acuerdo? ¿Sí? En grado de precisión, la endoscopía es lo mejor, pero también hay que evaluar el riesgo-beneficio, ¿sí? Porque someter a un recién nacido o a un bebé que tiene a lo mejor 2 meses o 3 meses de nacido a una endoscopía conlleva otro tipo de riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, la parte clínica y los estudios complementarios como el ultrasonido pueden ser suficientes para determinar el diagnóstico de una hipertrofia pilórica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Pero sí me expliqué más o menos o no. Sí, sí, sí. Sí, maestro. Gracias. Fíjense, empieza eh, este tipo de trastornos, eh, empiezan como una intolerancia a la leche, como habíamos dicho, pero lo que sucede es que, por ejemplo, lo que pasa es que aunque tú hagas los ajustes del tipo de leche al bebé, e incluso aunque tú empieces a generar este, diferencia en las cantidades o en las concentraciones de cada toma, el paciente sigue teniendo intolerancia a la vía oral. Entonces, cada vez que come, ¿sí? Vomita, ¿de acuerdo? Y otro rasgo que resulta interesante y que orienta al diagnóstico es justamente si se dejan pasar varias semanas, ¿sí? Empieza a haber una pérdida de peso y un retraso en el crecimiento y desarrollo del bebé, ¿de acuerdo? Entonces, esas características no se observan en pacientes que tienen intolerancia a algún tipo de fórmula o algún tipo de leche, ¿sí? Porque se supone, Eso es por la ¿mandé? inanición. La disminución de peso, todo el crecimiento es por la inanición, ¿verdad? Si puede llegar hasta ese punto, sí. Es Ok. correcto. Y esa es como una de las cosas que hay que diferenciar, porque si ya se le hicieron ajustes de dosificación por toma, cambio de tipo de fórmula, incluso suspensión de leche materna, etcétera, y el bebé sigue perdiendo peso, sigue con intolerancia de la vía oral, y cada vez que se le agrega o se le da una toma de alimento, vomita total o parcialmente el contenido, entonces es más probable que podamos sospechar de algún trastorno relacionado con una obstrucción del esfínter pilórico. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense, aquí también hay que reconocer las funciones, ¿sí? Que vamos a tener en diferentes partes del estómago. Por ejemplo, aunque hay células que son muy abundantes en toda la mucosa gástrica, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, que hay células que van a estar presentes más en unas regiones que otras, ¿no? Y en este caso, esto que es un tema un poco más de histología, ¿sí? Pero sí hay que recordar, por ejemplo, que dentro de las células responsables de la conformación del jugo gástrico, vamos a tener a las células fúndicas, a las células parietales, ¿sí? Y, por supuesto, a las células mucosas del estómago, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el jugo gástrico no nada más es una combinación de ácido clorhídrico y agua, sino que también vamos a tener elementos que funcionan como complejos enzimáticos para facilitar la absorción de otras macromoléculas como lo son las proteínas y las grasas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entre las sustancias que nos sirven para la absorción de proteínas, tenemos a la pepsina, ¿sí?
tenemos al factor intrínseco, que a su vez este último es producido por las células parietales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y recordar, ¿sí? También que en el estómago se generan otros elementos que tienen que ver con otras funciones que no son necesariamente digestivas. Acuérdense que también en el estómago se producen hormonas, ¿de acuerdo? Y esas hormonas están directamente relacionadas con los centros de regulación del hambre y la saciedad, ¿sí? Y que también van modulando el consumo de alimentos durante las horas de comida. Por ejemplo, las células endocrinas, ¿sí? Vamos a tener de varios tipos, principalmente dos, que son las células G, que son principalmente responsables de la producción de gastrina, y las células D que producen somatostatina. De estas dos, por ejemplo, la gastrina es muy importante porque es la precursora del proceso de digestión química. ¿Y eso qué significa? Que la secreción de gastrina, ¿sí?, acelera la producción de jugos gástricos para preparar al estómago a la llegada del bolo alimenticio y de esta manera acelerar el proceso de digestión, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, también, por ejemplo, dependiendo de las dimensiones del estómago, obviamente los requerimientos de alimentos van a crecer, ¿sí? Y por lo tanto, vamos a tener una hipersecreción de cada uno de los elementos que van a favorecer la absorción de nutrientes, ¿no? Bien, estos, esto ya lo habíamos mencionado. Bien, a lo que quiero llegar también es, vamos a ver un poco de las relaciones anatómicas del estómago a nivel macroscópico. Y es que el estómago, por ejemplo, por su ubicación, casi en la línea media, se va a relacionar con órganos del aparato digestivo, con glándulas anexas, ¿sí? Y también con otros órganos en la parte superior. A ver un momento. Entonces tenemos al estómago, ¿sí?, como un órgano único par distribuido principalmente entre el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Va a estar por detrás del hígado, ¿sí? En la parte, acuérdense que el hígado alcanza a atravesar la línea media, y entonces el estómago va a estar justo por detrás de él, ¿de acuerdo? Además del hígado, el estómago tiene una relación importante con el páncreas, ¿sí? Ya que de hecho, se encuentra por detrás de él, y parte de la cabeza del páncreas alcanza a ser visualizada a través de la curvatura menor del estómago, ¿de acuerdo? Dentro de los mecanismos de sujeción del estómago, cabe destacar, por ejemplo, la presencia del epiplón mayor, ¿sí?, y del epiplón menor, que son básicamente pliegues peritoneales que ayudan a fijar al estómago a la pared abdominal, ¿de acuerdo? En el caso de su relación anatómica con el tubo digestivo, tenemos que el estómago prácticamente descansa sobre el colon transverso, ¿sí?, abarcando al menos una tercera parte del recorrido de ¿sí?, y teniendo también una relación anatómica importante cuando se trata de la identificación de algún proceso inflamatorio en el tubo digestivo bajo, ¿de acuerdo? También, a su vez, el estómago se va a relacionar con vasos sanguíneos importantes, como ya lo habíamos mencionado, ya que va a recibir de manera directa irrigación del tronco celíaco, ¿sí? Irrigación que incluyen irrigación por parte de la arteria gástrica izquierda, por ramas de la arteria hepática común, como lo son la arteria gastroduodenal y la arteria gástrica derecha, ¿sí? Y a su vez vamos a tener una irrigación dada por la arteria gastroepiploica, que tiene relación con
el epíplon mayor que lo sostiene, ¿de acuerdo? Bien, la inervación del estómago tiene un componente también autónomo, ¿sí? Que está regulando justamente el peristaltismo de la mucosa gástrica y de las paredes externas del estómago, de tal manera que el estómago está también gobernado, su movilidad principalmente por el sistema parasimpático, ¿sí? Así como algunas ramas del nervio vago, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué más podemos resaltar acá? Bien, dentro de lo que podemos resaltar también aquí es la presencia de, pues, la parte de la circulación venosa, ¿sí? Que en este caso, ¿sí? Vamos a encontrar que va a haber una relación muy estrecha con la arteria gástrica derecha y también con el sistema porta en la parte posterior. ¿De acuerdo? Que de hecho la vena porta hepática justamente arroja una rama hacia el estómago, que es la vena gástrica derecha, ¿sí? Que posteriormente se va a anastomosar con la vena gástrica izquierda y de ahí reintegrarse de nueva cuenta al sistema cava, perdón, al sistema porta para ingresar al hígado, llevando los nutrientes absorbidos al parénquima hepático y llevar a cabo los procesos de digestión, ¿sí? Bien, hasta ahí, ¿hay algún comentario de esto, muchachos? Yo solamente uno, maestro. ¿Esa capa que menciona que da sostén es diferente al aumento menor o es la misma? No, es la misma. Ah, Ah, ok. sí, fíjense, el peritoneo, que ya sabemos es tejido conectivo, ¿verdad? Rodea las vísceras, genera un saco que se llama saco peritoneal, que por dentro de ese saco vamos a tener líquido peritoneal. Pero esa membrana peritoneal es tan amplia que genera otros pliegues, ¿sí? Que son más fibrosos y más gruesos, ¿de acuerdo? Entre esos pliegues tenemos los omentos o el epíplon o los epíplones mayor y menor, que básicamente son pliegues peritoneales que sirven de sostén, en este caso, para órganos como el estómago, el páncreas y el hígado, ¿de acuerdo? Además, hay otros pliegues peritoneales que ayudan a fijar las asas intestinales hacia la pared abdominal. Y esos pliegues, o ese pliegue peritoneal que hace que las asas intestinales se mantengan en su lugar, lo vamos a conocer como mesenterio. ¿De acuerdo? Entonces, aunque nosotros querramos sacar las vísceras, o sea, los intestinos delgado y grueso de la cavidad abdominal, vamos a notar que al momento de hacer la tracción o de tratar de sacar esas vísceras hacia la parte externa del abdomen, vamos a notar que estas vísceras van a estar fijas en la parte posterior de la pared abdominal gracias a un pliegue derivado del peritoneo que vamos a conocer como mesenterio. ¿De acuerdo? De ahí también reciben su nombre las arterias mesentéricas, ¿de acuerdo? Porque pasan a través del mesenterio, ¿sí? Hasta llegar a las asas intestinales y poder ahí llevar y traer el flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? Que llega al intestino delgado. Bien. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta o comentario al respecto? Todo bien, Doc. Muchas gracias. Miren, como recomendación, les sugiero que estudien las membranas peritoneales, ¿de acuerdo? O sea, que tienen que ver con el peritoneo, que son las capa visceral y parietal, que estudien también el mesenterio, que es cómo se distribuye en la cavidad abdominal, porque tiene varias porciones, ¿sí? Y también estudien cuáles son las estructuras que ayudan a fijar tanto el epíplon menor como el epíplon mayor, ¿de acuerdo? Eso en términos de estructura es importante, ¿sí? Distinguirlo,
porque también, aparte del peritoneo, tenemos otros elementos que recubren la cavidad abdominal, como son la grasa visceral, ¿sí? Y otros elementos que van a aparecer, como son las placas de Peyer, que tienen que ver con el sistema inmune, ¿sí? Y el sistema linfático, y también los plexos nerviosos que están asociados a estas capas peritoneales, que también le van a dar movilidad y sensibilidad al intestino delgado y grueso. ¿De acuerdo? Bien, miren, para el lunes vamos a terminar de ver lo que sería el tubo digestivo, eh, que incluye el intestino delgado y grueso, ¿de acuerdo? Ese tema está relativamente sencillo, ¿sí? Y a partir de ahí yo creo que ya adelantaríamos parte del aparato digestivo, ¿de acuerdo? Para posteriormente irnos a ver a los temas más importantes, creo yo, de lo que sería ¿cómo se llama? Sistema nervioso central, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario o pregunta hasta ahorita? Todo bien, Sí, Doc. ¿no? Muchas gracias. Ok. Bien, muchachos, entonces les voy a encargar que por favor para este lunes investiguen y lean todo intestino delgado, todo intestino grueso, y le den por favor una checada otra vez a estómago, chequen lo de las membranas peritoneales, ¿sí? Y denle una repasada otra vez al sistema porta y al sistema cava, que lo acabamos de ver el día de hoy. ¿Sí queda claro? Sí, muy bien, Doc. Preguntas, Doc, comentarios, dudas ahorita. ya prácticas ya no vamos a tener, ¿verdad? Creo que queda una o dos pendientes, ¿sí? Que tendrían que ser en el transcurso de esta semana que viene, ¿sí? Muy bien. Pero tenemos que terminar tubo digestivo, ¿sí? Y de los temas que yo creo que vamos a alcanzar a ver de sistema nervioso, pues van a ser generalidades del sistema nervioso central. Vamos a ver sistema ventricular y sistema límbico, ¿sí? Vamos a alcanzar a ver, yo creo que pares craneales y a lo mejor plexos nerviosos. Y hasta ahí terminaríamos. ¿De acuerdo? Ya de ahí ya empezaría entonces el examen. Exactamente. Y el examen va a Ok, ser prácticamente la última actividad que vamos a tener, porque yo pienso que justo el mismo día del examen les estaría dando su calificación final. muy bien, Doc. ¿De acuerdo? Profe, ¿y ya tiene una fecha estimada para el examen? Pues yo creo que va a ser déjenme ver, posiblemente, a ver cómo lo hacemos, o va a ser el 2 de diciembre, ¿sí? Y en caso de una urgencia, pues tendríamos que hacerlo el mismo 6 de diciembre, y ese mismo 6 les paso su calificación final. Ok, ¿Sí me gracias. explico? Sí. Que así ha pasado en algunas ocasiones cuando nos recortan el semestre, que el mismo día que terminamos el examen, yo ya tengo todos los criterios de evaluación desglosados, entonces nada más espero su calificación de su último examen para darles el promedio final. Y ahí mismo ustedes conocen la calificación final, que va a ser la que se sube en el CIAU, como reporte final, ¿de acuerdo? Pues yo esperaría que lo hiciéramos lo antes posible. Ojalá y pueda ser el 6 de diciembre, pero sí, porque aquí me están comentando eso, pero sí necesito checar las fechas, porque tengo entendido que el CIAU se cierra el 6, ¿de acuerdo? Entonces me estoy adelantando un poco a la fecha, a menos que lo pudiéramos hacer el 5 el examen, y ya el 6 nada más pasarle su calificación, ¿sí? O sea, que vayamos un cinco de diciembre a hacer el examen, y ese mismo día ya les entrego todo, y ya del 6 para adelante ya no ir, ¿sí?
pero sería como un acuerdo interno entre nosotros para poder acomodar ese día, ¿sí? Muy bien, Doc. Está perfecto. Igual el lunes seguimos platicando del tema, pero más o menos esa es la proyección ya para final del semestre, porque este, necesitamos tener todo listo el día 6 de diciembre y ver si en caso de que hubiera algún extraordinario, tendríamos que moverlo a la siguiente semana, inmediatamente a la siguiente semana, y para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Bien. Bueno, entonces los veo el lunes. Les encargo por favor que estudien eso, ¿sí? Tubo digestivo, que es intestino delgado, grueso, de estómago, estudiar la parte de, ¿qué más les comenté? Estudiar lo que quedó de sistema cava y porta, ¿sí? Y los pliegues peritoneales, que incluyen los omentos, el mesenterio y la capa visceral y parietal del peritoneo, ¿sí? Bueno, nos vemos el lunes. Gracias, Tenga maestro. buena tarde, Doc. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Bye. Gracias, Bye. gracias.